¿Cuál es el significado de la regla entonces? Pues que está prohibido el ingreso de vehículos al parque a excepción de este tipo de vehículos para niños o que son de tipo de juguete parado. Bien. Eso es más o menos alguna de las cosas que charlamos la clase pasada y hablamos un poco si es que esta textura abierta, que es ineradicable, que es una característica que hereda el derecho de las propiedades que tienen los lenguajes naturales en los cuales expresamos las reglas, si podía de alguna manera evitarse o si era deseable evitarla. Y discutimos y charlamos un poco sobre cuál era la propuesta de las tesis del formalismo jurídico y en qué sentido era poco recomendable o poco deseable seguir esta posición, cuáles eran los defectos que tenía. Y en gran parte es que no podía dar cuenta de ciertas complejidades que tenemos al momento de aplicar una regla cuando se presentan nuevos casos que no tuvimos en mente al momento de sancionar la regla originaria, al momento de promulgar la regla originaria, o una cierta indeterminación de propósitos que tenemos que tal vez no tuvimos en mente y que resulta que cuando se presenta el caso novedoso, aquel en el cual no habíamos pensado antes, pues bien, creemos que convendría tomar una decisión racional en la cual se decida la aplicación o no de la regla a la luz de los propósitos que guiaban a la regla o de ciertos fines u objetivos sociales y no congelar de una forma rígida el significado de los términos de forma tal que, si bien esté claro que se aplica a todos estos supuestos, sea efectivamente así, aun cuando contradigan completamente los propósitos que podían guiar la sanción de la regla. Esta idea de que resolveríamos todos los casos de antemano, pero los resolveríamos a oscuras. Es este vicio, como llama Hart, al formalismo jurídico. Es un vicio principalmente en el sentido de que cuando nosotros estamos esperando que alguien aplique una regla, lo que estamos esperando es que realice una actividad que tiene en miras ciertos objetivos sociales. Y en gran parte, el formalismo jurídico, si bien garantiza o nos ofrece una mayor seguridad jurídica y una mayor certeza, lo hace a costa de sacrificar en gran parte unas posibles soluciones razonables frente a determinados casos en los cuales podríamos razonablemente estar en desacuerdo que sea un caso de aplicación de la regla, ya sea porque por la vaguedad del lenguaje no resulte un caso de aplicación subsumible en el concepto que usa que está expresado en la norma, o porque a la luz de ciertos propósitos sociales podríamos justificar que efectivamente no es un caso de aplicación de la regla o que el término vehículo no ha sido usado en ese sentido o con esa amplitud. Por ejemplo, con la amplitud tal de que se encuentre efectivamente prohibido el ingreso de carritos de juguete al parque. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, bien. Y nos habíamos quedado en ese lugar, en esa tensión entre la certeza y la satisfacción de otros objetivos sociales, en las críticas que Hart realiza el formalismo jurídico, y allí lo que nos propone Hart, o sobre lo que nos introduce Hart, es sobre otras formas que tenemos, algunas estrategias que tiene el legislador para abordar ciertas circunstancias en las cuales puede o sabe de antemano que los factores sobre los que tiene que regular son aspectos que son muy importantes socialmente, pero al mismo tiempo impredecibles. Es decir, que ya de antemano se sabe que este ámbito de regulación de la vida social tiene aspectos que son importantes, pero que en principio y previo a que ocurran los casos particulares es de difícil regulación. Muchas veces se necesita que haya un órgano específico con conocimientos especiales y con una especial cercanía probablemente al aspecto social que intentamos regular, que tome una última decisión sobre ciertos aspectos de la aplicación de la regla. Y para este tipo de casos en los que ya anticipadamente podemos prever que se pueden presentar diversos supuestos que presenten diferencias importantes e
impredecibles o que sea muy difícil predecir de antemano, pero que queremos tener una regulación adecuada, entonces en estos casos el legislador puede recurrir a algún tipo de estrategia que podríamos llamar la regulación mediante estándares y no mediante reglas en un sentido estricto, podríamos llamar. ¿Cómo son estos estándares? Bueno, los estándares son en algún punto reglas que tienen un espacio más abierto o que dejan que algunas cuestiones relativas a la aplicación de la regla sean precisadas, por ejemplo, por un organismo administrativo o un organismo que se encargue específicamente del abordaje o de la regulación específica del tema que queremos, sobre el que queremos legislar. Como puede ocurrir, por ejemplo, si quisiéramos regular sobre un grado de contaminación ambiental o de impacto ambiental de una determinada empresa, por ejemplo. Bueno, si quisiéramos regular esto, podríamos directamente prohibir por completo la realización de actividades que tengan un cierto impacto ambiental. Podríamos poner ciertos baremos de control de contaminación, pero probablemente por la forma en la que varía el mundo, las diversas formas en que puede afectarse el ambiente, los diversos sentidos en los que podemos hablar de impacto ambiental, podemos optar, sabiendo ya de antemano, anticipadamente, que hay muchos aspectos importantes en torno a qué forma de afectar el ambiente se puede presentar, que no conocemos y que es muy difícil de predecir, pues entonces podemos decir, mire, se prohibirá la construcción o previo a construir es necesario contarse con un determinado informe de impacto ambiental que dictamine que efectivamente la construcción de la obra tal no va a afectar en tal o cual sentido. Y dejar en manos de un organismo de aplicación que determine en qué sentido estamos hablando de impacto ambiental o cuáles son las circunstancias que podrían generar un impacto ambiental, ya sea si se trata de contaminación de agua, de aire o de tierra, y en qué sentido y en qué grado de afectación es que va a ser considerado un impacto ambiental relevante a los fines de la aplicación de la red. Como este tipo de circunstancias son de difícil estimación anticipadamente, pueden delegarse en un órgano administrativo, en un órgano técnico, especialmente formado, capacitado y dedicado para esos aspectos. Esto mismo también lo vemos en el caso de la regulación de tarifas, por ejemplo, o en el caso de regulación de otro tipo de tasas, en los cuales se establece la existencia de una determinada tarifa, no sé, las empresas deberán pagar una tarifa justa y hay cierto tipo de organismo especializado que es el que determina en última instancia cuál es la tarifa que va a ser correspondiente. O ocurre también con, por ejemplo, la ley, la 23737, que regula las cuestiones vinculadas a estupefacientes y que establece ciertos delitos vinculados con los estupefacientes, que la definición que realiza de estupefacientes es por referencia a qué sustancias son incluidas dentro de un catálogo que es conformado por una organización, por un órgano administrativo, por un órgano de aplicación. ¿Sí? En lugar de establecer, mire, este es el catálogo de estupefacientes, dice, mire, estará prohibida la tenencia de estupefacientes. ¿Qué se entiende por estupefaciente? Bueno, aquello que determine tal organismo, tal autoridad administrativa, tal autoridad competente. Esta delegación en un cuerpo administrativo lo que nos permite es establecer una regla, pero al mismo tiempo dejar abiertas a regulación específica ciertos temas que de antemano podría resultar socialmente inconveniente intentar regular, justamente porque son aspectos importantes y en algún sentido impredecibles. Y otra forma en la cual también, u otro tipo de casos en los cuales también se puede recurrir a estándares, son aquellos casos en los cuales no podemos precisar de antemano cuáles son todas las circunstancias relevantes que van a ser tenidas en cuenta o que podrían resultar relevantes para la determinación de si un caso es un caso de aplicación de la regla, pero que en este caso no dejamos en manos de una autoridad administrativa su determinación, sino que de alguna forma confiamos a las propias personas
a los ciudadanos y a las ciudadanas la estimación de cuáles son las circunstancias que podrían llegar a ser relevantes para la aplicación de la regla, y en última instancia habrá un juez que decide si hemos actuado o no conforme a la regla. Y el típico caso o el típico ejemplo de este tipo de estándares es el estándar, por ejemplo, de debido cuidado. Yo no sé si ustedes han tenido penal 1, penal 2. Este año estamos ubicados en cuarto año, ¿verdad? Más o menos de cursada. Una pregunta retórica, sí. Normalmente estaban en paralelo con penal 1. Ahora, en teoría, tendríamos que, la gran mayoría, tener también penal 2, ¿no? Cursaban penal 2. Sí, según el programa, profe, es de cuarto año esta materia. Bien, ¿están familiarizados con esto que estoy hablando del debido cuidado y de la idea de homicidio, lesiones culposas? Sí, sí. De negligencia, impericia, imprudencia. Sí, sí, por lo menos yo sí. Voy a aprovechar a preguntarle a a una de las personas que puedo ver. No sé, Romina Fernández, ¿estamos más o menos en lo que estoy hablando? ¿Sí? Bueno. Bien, esto es un caso, por ejemplo, de un estándar. Lo que llamamos el estándar de debido cuidado, que se utiliza normalmente para determinar cuándo una lesión o un homicidio que pudiera causarse puede ser penado como lo que llamamos una figura culposa, una figura por negligencia, es decir, afirmar que una determinada lesión que se le causó a una persona o la muerte que se le causó a una persona ha sido debido a una negligencia. ¿Por qué podemos afirmar que fue, por ejemplo, una negligente conducción de un vehículo? Bueno, diríamos porque no ha cumplido, ha violado con las normas de debido cuidado que debía tener al momento de llevar adelante esta acción de manejar un automóvil. ¿Y cuáles son las reglas de debido cuidado? Bueno, justamente, pueden ser distintas y variadas dependiendo de las circunstancias de las que estemos hablando, dependiendo del entorno y el contexto en el cual se presente la situación que estamos evaluando. Uno puede decir, mire, yo iba manejando a 40 km por hora, muy concentrado, y uno diría, en líneas generales, si uno estuviera en una ruta manejando a 40 km por hora, bueno, lo veríamos como una conducta aceptable, como una conducta prudente. Ahora, si yo le digo que yo estaba manejando a 40 km por hora en el Paseo de las Esculturas de Bahía Blanca el día de la primavera, con niños jugando a la pelota alrededor, y resulta que un niño cruza con una pelota y lo atropello, bueno, me dirán, lo que pasa es que si bien 40 km por hora puede ser una velocidad prudente en una determinada circunstancia, en esta circunstancia no era una velocidad prudente. Dado el contexto que tenemos, dado el lugar en donde estaba desarrollando su conducta. Es decir, que una pauta como el conducir un automóvil siguiendo las reglas del debido cuidado es un estándar variable en el cual no se delega a una autoridad administrativa la precisión de cuáles son las conductas que tenemos que realizar, sino que deja en manos de los propios ciudadanos y ciudadanas la apreciación de ese cuidado, de cuáles son las reglas de deber. Hay muchas que conocemos todos y que uno diría, mire, hay un caso extremo, usted no puede manejar absolutamente borracho su auto en ningún momento, o no puede usarlo si no ve bien, si no puede ver nada, o porque no tiene sus lentes puestos, ni tampoco si usted acaba de tomar algún medicamento que lo priva de manejar o mover su cuerpo con voluntad. Entonces, estos son claramente casos en los cuales uno diría, mire, usted no puede subirse a un auto. Ahora, si alguien recién acaba de sufrir un calambre o un golpe en la pierna en un partido de fútbol, ¿no debe manejar? Nunca. Bueno, uno diría, depende qué tan fuerte, depende qué tanta capacidad de respuesta, depende qué vayas a hacer. ¿Vas a manejar 10 cuadras de tu casa o te vas a ir manejando hasta Ushuaia? Bueno, este tipo de circunstancias variables son circunstancias que hacen a la apreciación del debido cuidado y quedan en manos de los ciudadanos y las ciudadanas su estimación, y en caso de que ocurriera un determinado evento que pudiera ser penado por la ley o que pudiera ser objeto de aplicación de una regla, es en última instancia el juez o la jueza
quien, pasado el hecho, determina si la conducta que realizó esta persona fue o no ajustada al debido cuidado. Es decir, que en este caso hay un estándar variable y en lugar de haber una delegación en un cuerpo administrativo que antes de los hechos determine cuál es, por ejemplo, la tarifa justa o cuánto es el grado de impacto ambiental que vamos a tolerar, lo que se hace es delegar en una decisión ex post facto, una decisión de un juez que es tomada después de los hechos. Una vez que ya el accidente ocurrió, podríamos decir, llega el juez o la jueza y nos dice: lo que pasa que esa conducta que usted realizó no se ajustó al debido cuidado por tal o cual razón. Bien, estas son dos estrategias que podemos tener, que puede tener el legislador, que podemos tener al legislar, cuando de antemano sabemos que tenemos que regular ámbitos de nuestra vida social que pueden variar sustancialmente en aspectos que son sumamente importantes y al mismo tiempo en algún sentido impredecibles. Entonces nos encontramos con esta idea, digamos, este mapa de ideas como para estar trabajando. Tenemos la idea de que hay reglas que se expresan en el lenguaje, que el lenguaje puede ser más o menos preciso, que puede tener un mayor o menor grado de vaguedad, los términos que utilizamos, y esto nos genera que pueda haber ciertos casos que sean dudosos, hay otros casos que pueden ser claros, casos de aplicación de la regla. Y en estos casos hay una actividad de aplicación de derecho, y cuando nos encontramos ante un caso dudoso, estamos ante un caso de alguna forma de creación de derecho de acuerdo con Hart. Y a su vez que tenemos ciertas estrategias para poder regular o intentar regular, ya sea por delegación en cuerpos administrativos o delegación en decisiones ex post facto de quien tiene el deber de juzgar o la facultad de juzgar, para abordar esas circunstancias en las cuales de antemano sabemos que no podríamos regular eficazmente mediante una regla simple. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos en los cuales podemos no estar del todo seguros si van a ser casos que desearíamos que sean subsumibles o abarcados por la regla. Hay en otros supuestos en los que no se necesita este tipo de estándar. Por ejemplo, el caso de la prohibición de matar. La prohibición de matar sabemos que serían muy pocos o excepcionales los supuestos en los cuales podría presentarse un aspecto importante e imprevisible que no podamos tener. En líneas generales sabemos que todos o casi todos nosotros, casi todas las personas, estamos de acuerdo en que no se debe matar. Y podemos tener ciertos casos excepcionales, como puede ser una legítima defensa, un estado de necesidad, pero salvo algunas excepciones que podríamos fácilmente establecer, podríamos estar de acuerdo de que el resto de las circunstancias son predeciblemente aceptables, como circunstancias en las cuales no vamos a aceptar que esté permitido matar, quitarle la vida a otra persona. En ese tipo de casos entonces podemos regularlo mediante reglas, aún asumiendo que podemos encontrarnos con un caso en el cual sea dudoso si efectivamente la regla se le aplica o no, y que nos encontremos ante un caso dudoso. Pero claro, esta textura abierta debemos apreciarla en su justa medida. No entrar en lo que llamaría Hart, en un texto que es muy interesante, un texto muy agradable, que se llama Entre el noble sueño y la pesadilla. Justamente es un texto que se refiere a este capítulo. El noble sueño es el formalismo jurídico y la pesadilla es lo que veremos en esta clase, el escepticismo jurídico. ¿Por qué? Bueno, es esta idea de que no existen reglas o que las reglas no tienen ningún valor salvo como fuentes de derecho. Esta es la posición que tiene el escepticismo. Y el noble sueño es lo que vimos en la clase anterior y que hoy comentamos sucintamente, que es esa visión que proponía el formalismo jurídico, o esa visión que podríamos encuadrar dentro de la categoría de formalismo jurídico. La posición de Hart es una posición intermedia, veremos. Es una posición que podríamos llamar la vigilia. ¿Qué es la propuesta de Hart? Bueno, ser conscientes de la existencia de la textura abierta del derecho y de las complejidades que tiene el lenguaje, la vaguedad del lenguaje y la relación que tiene con los propósitos que guían la sanción de una regla, pero tomar esta textura abierta en su justa perspectiva. No exagerar tampoco, no vivir completamente en esta zona de penumbra, porque si bien hay un amplio campo de discreción, un amplio campo en el cual se puede ejercer discreción en los casos dudosos, la estructura
social, la estructura normativa en la cual tiene lugar esa actividad discrecional y el producto que emana de esa actividad discrecional consiste principalmente en reglas generales. Entonces debemos apreciar la textura abierta en su justa medida para poder entender que esta actividad discrecional se produce en una estructura de reglas generales y que el resultado de la decisión justamente es una decisión que hace más clara la aplicación de la regla a futuro. ¿Por qué? Porque ha aclarado en algún sentido el significado de la regla para los nuevos casos. ¿Y qué es este resultado aclarador del significado? Bueno, no es más que otra regla general. Una regla general en la cual los términos ya sabemos que incluyen o no incluyen un determinado supuesto. Es decir, que su significado es en algún sentido más preciso. Es una regla general con un significado más preciso que el que tenía antes de que quien decide tomara la decisión discrecional. Pero no deja de ser una regla general. Entonces, en este sentido es que hay que tomar la textura abierta del derecho en su justa perspectiva, sin perder de vista que esa actividad discrecional, creadora de derecho, o en algún sentido creadora de derecho, se realiza en una estructura de reglas generales y que su producto son reglas generales. ¿Bien? ¿Vamos ahí? ¿Por qué el tomarlo en su justa medida? Bueno, justamente porque esto nos permite captar cuál es la importancia que tienen las reglas generales para la vida social. La idea de que nosotros podemos contar con reglas, las personas, las ciudadanas, aquellos que no somos oficiales, podemos contar con reglas que nosotros podemos aplicarnos a nosotros mismos, que podemos evaluar nuestros cursos de acción a la luz de esas regulaciones sin que sea necesario una nueva valoración caso a caso por parte de la autoridad, sin tener que recurrir a la autoridad para preguntarle. Son reglas generales que son en gran medida lo suficientemente claras como para que podamos aplicarnos a nosotros mismos y a otras personas esas reglas y guiar nuestras conductas de acuerdo a lo que dicen esas reglas sin necesidad de recurrir a los funcionarios que se encargan de su aplicación, aun cuando puedan surgir ciertos casos de incertidumbre respecto de una aplicación de la regla en un caso concreto, es decir, que aun cuando pueda existir casos difíciles. Esto es lo que implica tomar la textura abierta en su justa medida. Y las teorías que, de acuerdo con Hart, en algún punto exagerarían esta noción de textura abierta, de zona de penumbra, piensen, cuando hablábamos, ahora lo vamos a ver un poco cuando hablemos de núcleo duro de significado, estamos hablando de, imaginen un conjunto, un círculo, como si fuera un huevo frito, que tiene su yema, que es el caso claro, y la clara, valga el juego, que conformaría lo que podríamos llamar la zona de penumbra, el lugar donde entran todos esos casos en los cuales no estamos seguros si son o no un caso de aplicación del concepto. Tenemos buenas razones para decir que sí y también buenas razones para decir que no. Pues bien, ingresemos para analizar un poco de qué se trata esto del escepticismo jurídico, la reconstrucción que nos ofrece por lo menos Herbert Hart sobre el escepticismo jurídico y cuáles son las críticas que le realiza. Estas teorías, estas posturas, estas posiciones teóricas que en algún sentido para la visión de Hart exageran la idea de la textura abierta. ¿Por qué? Porque consideran que todo es textura abierta en el derecho. Sencillamente, las conclusiones a las que arriba el escepticismo jurídico, quiero tomarme un minuto y medio solo para hacer un paréntesis. El tratamiento que hace Hart, en este caso del escepticismo jurídico, o de las teorías de realismo jurídico, también se llaman así, están especialmente enfocadas al realismo jurídico norteamericano. La historia de la teoría jurídica norteamericana tiene una escuela realista muy influyente, de la cual hay algunos exponentes que son teóricos del derecho muy importantes, como fue Wendell Holmes, que incluso fue un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, y también Carl Leolin o Jerome Frank. Son teóricos que con una visión filosófica pragmática construyen el derecho
como oponiendo principal atención a qué es lo que los jueces o los tribunales resuelven y no tanto a qué es lo que dicen las leyes. ¿Por qué? Porque en última instancia consideran que lo que el derecho consiste en las decisiones que toman los tribunales y que la actividad que debemos realizar es una actividad de predicción de lo que los tribunales van a decir. Pero este realismo yanqui, podemos decir, este realismo norteamericano es una variedad de realismo jurídico, pero no la única. Tenemos otras escuelas de escepticismo jurídico muy importantes, como puede ser las escuelas escandinavas, la escuela nórdica, de la cual un exponente muy relevante es Alf Ross, y tiene características distintas a las que tiene el escepticismo en su versión norteamericana. O también la escuela de realismo o escepticismo genovés en Italia, con Giovanni Tarello, Riccardo Guastini, Paolo Comanducci, que también tienen una posición en la cual ponen un eje central en la teoría de la interpretación y en el rol interpretativo de quien aplica el derecho o de quien es llamado a decidir, pero que sin embargo tiene diferencias muy marcadas con la posición del escepticismo norteamericano. En este caso, la flecha de Hart se dirige a las teorías realistas norteamericanas. Esas teorías que, de acuerdo a lo que nos explica Hart, sostienen que el derecho consiste en las decisiones de los tribunales y en una predicción de lo que los tribunales van a hacer. Que las leyes no son derecho, sino son únicamente fuentes de derecho mientras no sean aplicadas por los tribunales. ¿Cuál es la crítica que Hart le hace a estas visiones, a estas versiones del escepticismo jurídico? Hay por lo menos dos críticas teóricas muy fuertes que realiza Hart, y están centradas principalmente en que el realismo jurídico no puede dar cuenta de ciertos aspectos que son muy relevantes para poder comprender y describir cómo es el derecho o este fenómeno del control social del que llamamos derecho. Y la primera crítica que le realiza Hart a estas teorías escépticas que ponen el acento en las decisiones de los tribunales y en la predicción de lo que los tribunales van a hacer o van a decir, es una cierta incoherencia. ¿En qué sentido es incoherente la postura del escepticismo jurídico de acuerdo a la reconstrucción de Hart? Pues bien, en que si es que lo que nos importa es lo que los tribunales van a decir, necesariamente tenemos que contar con una regla secundaria de adjudicación que otorgue competencia a estos tribunales. Si no tenemos una regla previa, no podemos distinguir qué es lo que hace un juez o una jueza como un particular, como un simple ciudadano o cuando está investido de su función. No podemos distinguir justamente la idea de órgano competente, la idea de competencia, la diferencia que ya por ahí vieron al momento de hablar de la noción de regla en las críticas que Hart le formula a Austin, cuando Austin intentaba encontrar al soberano en el electorado. No sé si esto lo charlaron con Bausat. ¿Cuál era el efecto de la teoría de Austin? Pues bien, es que si uno quiere distinguir, hace no mucho votamos, ese día fuimos electorados. ¿Somos electorados todos los días? No, no somos electorados todos los días. No puedo ir yo ahora a votar. ¿Cuándo somos electorados? Bueno, cuando hay una regla determinada que nos confiere esa potestad por un tiempo determinado. Ahora seremos potenciales electores hasta nuestro próximo día de sufragio. Ese día nos transformamos en electorado. ¿Y cómo es que ese día somos electores? Bueno, porque es un día especialmente dispuesto por una regla que nos confiere esa potestad. Ese día, lo que decimos con un papelito metido en un sobre, cuenta. Si lo hacemos otro día, no cuenta. Bien, ¿por qué? Porque la regla establece esto. Y entonces, ¿cómo podemos distinguir al juez que va caminando por la calle, la persona esta que camina por la calle, que además es jueza, de su identidad individual con su función, con su competencia, con una regla que le otorga esas facultades, esa competencia cuando realiza los actos con determinada forma? Entonces, la noción de tribunal, la noción de juez, de jueza, de aplicador de reglas, necesita una regla.
que le otorgue esa competencia, que instituya ese tribunal, que lo dote de existencia. Entonces, es inconsistente hablar de que las reglas son solo fuente de derecho hasta que no las apliquen los tribunales, porque no podríamos tener reglas que instituyan tribunales, reglas secundarias de adjudicación, en términos de Hart. Ahora bien, uno podría decir que tal vez saneemos esto y que no sea hacia este lugar donde se dirigían las críticas escépticas. Pues bien, de todas maneras, si es que las leyes son solo fuente de derecho, pero no dejan de ser expresiones lingüísticas formuladas por un tipo de autoridad específica, como puede ser la legislatura, entonces también tenemos que admitir o asumir que previo a la aplicación de estas fuentes de derecho por parte de los tribunales, pues debe existir una regla que confiera cierto tipo de potestades legislativas a estos órganos que emiten estos enunciados lingüísticos que consideramos reglas y que les damos el carácter de meras fuentes de derecho susceptibles de aplicación por los tribunales. En este sentido son incoherentes las visiones del escepticismo que sostendrían que el derecho consiste en las decisiones de los tribunales y en la predicción de lo que los jueces van a decir, o que las leyes son únicamente fuentes de derecho que no sean aplicadas por los tribunales. Ahora bien, estas críticas, que podemos llamar las críticas teóricas de la incoherencia del escepticismo, son complementadas con otros argumentos críticos también, creo que son muy lúcidos por parte de Hart, y se dirigen a cuestionar la visión del escepticismo en este caso, no por su incoherencia, sino por su insuficiencia. ¿En qué sentido insuficiencia? ¿Cuál es el propósito de Hart? Bueno, es un propósito descriptivo, podríamos decir en algún sentido. Podríamos discutirlo, pero concédanmelo. Lo que está intentando hacer Hart es intentar describir este fenómeno social, este fenómeno de control social al que llamamos derecho. Está intentando describirlo, mostrando ciertas características propias de este fenómeno social y distinguiéndolo, mostrando cuáles son las relaciones que tiene con otros fenómenos que están íntimamente vinculados al derecho y que muchas veces se presentan vinculados al derecho, como es la coacción, o que tiene alguna relación con el derecho, como puede ser la moral, como es, o la noción de regla, o la noción de obligación. Es decir, que lo que intenta hacer Hart es en algún punto, o tiene un propósito, tiene un objetivo descriptivo de este fenómeno social. Y ahora, si queremos describir adecuadamente este fenómeno social, al que llamamos derecho, si queremos dar cuenta de qué es lo que está diciendo una persona cuando se está expresando desde el punto de vista jurídico, cuando dice, mire, usted no debe matar, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues bien, si queremos comprender esto, debemos dar cuenta del punto de vista interno de los participantes. ¿Por qué? Bueno, porque es la forma en la que tenemos de conocer cuáles son justamente las actitudes crítico-reflexivas de los participantes que hacen a esa actitud característica del derecho que llamamos aceptación y que nos sirve para dar cuenta de la regla de reconocimiento y de la práctica social de identificación que realizan los funcionarios y los particulares con esa regla de reconocimiento. Y entonces, si nos limitáramos solo a predecir lo que los jueces, las juezas harán con las reglas, con estas fuentes de derecho, si nos limitamos a intentar predecir decisiones, pues entonces no vamos a poder dar cuenta de cómo es que usamos las reglas como reglas, cómo es que justificamos nuestras decisiones con base en las reglas, como una razón para nuestras acciones, como una razón para nuestras críticas. No vamos a poder dar cuenta de ese uso de reglas característico del punto de vista interno. No vamos a poder dar cuenta de ese uso de reglas que es identificable principalmente ¿por qué? Con un tipo de lenguaje específico que va asociado a su uso, que es un lenguaje propiamente normativo. ¿Bien? ¿Se entiende sobre cómo es la crítica de Hart? Miren, si vamos a predecir, entonces lo que tenemos que decir es, hagamos una distinción entre funcionarios y particulares, por ejemplo, ¿sí? Tanto los funcionarios como los particulares expresan en ciertos términos normativos su aceptación de la regla. Mirá, no debés matar. Es distinto, el Código Penal prohíbe matar. Alguien podría decir, no, mirá, vos no debés matar. Si alguien se expresa de esta forma, esa persona lo que está haciendo es expresar su punto de vista interno.
Es distinto decir, el Código Penal prohíbe matar, a que yo diga, mire, no debes matar, o está prohibido matar. ¿Por qué? Porque esta posición que yo estoy expresando con un término normativo, como debe o prohibido, expresándolo de esta forma, lo que estoy haciendo es expresar mi aceptación de la regla. Esto quiere decir que esa regla es para mí una pauta de conducta y también una razón para la crítica, tanto de una desviación que pueda yo tener de esa regla como una desviación que puedan tener otras terceras personas. Es decir, que no puede dar cuenta el escepticismo de cómo es la observancia y el reconocimiento generalizado de reglas que hace a la aceptación, que subyace a esta práctica social que llamamos aceptación, esta práctica social de usar las reglas como reglas. Ahora, imaginen en el caso de los particulares, podríamos decir, bueno, los particulares se expresan de esta manera y lo que están haciendo cuando usan las reglas no es necesariamente intentar predecir lo que los tribunales van a decir, sino que ellos están guiando su conducta de acuerdo a lo que las reglas les prescriben. Pero podríamos intentar salvar esta cuestión diciendo, bueno, que en realidad guían su conducta porque ellos predicen con una relativa precisión qué es lo que los tribunales van a decir y entonces por eso guían su conducta, sabiendo que si actúan de otra manera predeciblemente serán condenados. Ahora, cuando un juez o una jueza aplica una regla, no está prediciendo qué es lo que va a hacer. Cuando un juez o una jueza condena a una persona por un homicidio y dice, como Juan mató a Pedro, entonces condenó a Pedro a la pena de tantos años, no está haciendo una predicción de sus acciones. Lo que está haciendo es aplicar una regla, usar una regla como tal. Y justamente está expresando esto en un término normativo propio del punto de vista interno. Lo que está haciendo básicamente es expresar su punto de vista interno. Está formulando un enunciado interno. Está usando las reglas como razones. Está usando las reglas como razones para criticar la desviación propia y ajena de la regla. La regla es una razón. En este caso, no podríamos dar cuenta de esa actividad, de esa particularidad tan característica del derecho, si nos limitamos a sostener que las reglas son meras fuentes del derecho y que lo que debemos hacer es sencillamente intentar predecir lo que los tribunales van a decir. Estas son dos de las críticas principalmente teóricas que Hart le formula al escepticismo ante las reglas. Una incoherencia en algún sentido, que podemos hablar desde dos puntos de vista, y una insuficiencia para describir el punto de vista interno. Es decir, se limita sencillamente a describir ciertas regularidades y a dar cuenta de ciertas posibles predicciones, pero no puede dar cuenta de la visión del participante, no puede dar cuenta de la visión de aquel que usa las reglas, aquel que se expresa desde el punto de vista interno del sistema. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahora? Ok. Fíjense que esta crítica, esta segunda crítica, es muy similar a la crítica que Hart ya le había hecho a las teorías predictivas. ¿Sí? ¿Recuerdan la idea de cuando hacía las críticas a Austin, de la idea de obligación en la medida en la que ibas a recibir un castigo? ¿No? Bien. Ahora vamos a ingresar o a tratar una tercera forma de escepticismo jurídico que... Tercer forma. Ninguna de estas es una forma de escepticismo. Son todas características propias de algunas de las teorías escépticas. Solo que a cada una de ellas las podríamos clasificar, vemos, como una forma de escepticismo jurídico, como para poder delimitar el blanco de nuestras críticas y sacar un mayor provecho teórico del desarrollo, podríamos decir. Esta tercera forma de escepticismo jurídico, o este tercer argumento propio del realismo jurídico, es aquel que Hart aborda en el título de definitividad e infalibilidad de las decisiones judiciales. ¿Y en qué sentido tiene, o sea, a qué nos referimos con esto de definitividad o infalibilidad de las decisiones judiciales? Es que en el sistema jurídico llega un momento en que la decisión que se adopta ya no puede ser discutida.
ya no tiene consecuencias dentro del sistema que nosotros formulemos una crítica contra esa decisión. Ejemplo, la Corte Suprema resuelve algo, y supongamos, dejemos de lado el derecho internacional, digamos, y cuáles son las particularidades que puede tener o no el derecho internacional en nuestro país, pero estamos todos familiarizados con que tenemos una Corte Suprema. Imaginemos que la Corte Suprema es definitivamente y en todos los aspectos el tribunal último y el último intérprete de la Constitución. Pues bien, si uno llega con un recurso extraordinario a la Corte y la Corte resuelve, pues bien, esto ya no hay manera de cuestionarlo dentro del sistema. Esta decisión es definitiva. Ahora, ¿esto quiere decir que como es definitiva, entonces su decisión es infalible? Que el hecho de que no tenga consecuencias dentro del sistema nuestra crítica signifique que no podamos formular una crítica en el sentido de que lo que resolvió la Corte estaba equivocado. Esta forma de escepticismo jurídico, dice Hart, lo que hace es justamente aprovechar en algún punto una cierta ambigüedad del enunciado con el cual nosotros describiríamos esta situación. Si es que la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución, podríamos afirmar que la Constitución es lo que la Corte Suprema dice que es. ¿Me siguen hasta ahí? Este enunciado, el derecho es lo que los jueces dicen que es. El derecho es lo que la Corte Suprema dice que es. La Constitución es lo que la Corte dice que es. Ese tipo de enunciado tiene una cierta ambigüedad que debemos aclarar para poder comprender en qué forma estamos mezclando dos sentidos que se le pueden adjudicar a ese enunciado y estamos confundiendo tal vez la idea de que como esa decisión sea definitiva, no necesariamente implica que sea infalible o que no pueda ser sometida a crítica. Si bien es verdad que dentro de un sistema puede haber una decisión que en última instancia sea definitiva porque no tiene sentido o no tiene consecuencias dentro del sistema cualquier crítica que le podamos hacer, pues bien, ahora esto no quiere decir que esa decisión definitiva sea infalible. ¿Por qué? Porque si nosotros creyéramos esto, sostuviéramos esto, en realidad lo que estaríamos diciendo es que cualquier cosa que resolviera la Corte Suprema es derecho. Y no es ese el sentido en el que estamos hablando. Cuando nosotros estamos diciendo que lo que la Constitución, o que la Constitución es lo que la Corte dice que es, porque ya no podemos discutirla dentro del sistema, estamos poniendo el acento en su definitividad. Ahora, esto no quiere decir que la Corte Suprema pueda resolver cualquier cosa y que por eso nosotros no podamos decir que está equivocada. Claro, puede ser que no podamos revertir esta decisión dentro del sistema, lo que no quiere decir que por ello no podamos afirmar que esa decisión está equivocada o que efectivamente no podamos justificar que esa decisión está equivocada. Si nosotros consideramos que cualquier cosa que dice la Corte es el significado de la Constitución, pues entonces, claro, no podríamos hacer otra cosa que intentar predecir lo que la Corte dirá. Ahora, si nosotros lo que consideramos es que la Corte lo que tiene es autoridad definitiva para interpretar la Constitución, bien podemos asumir que no vamos a poder discutir esto dentro del sistema, pero al mismo tiempo considerar que la interpretación que ha hecho la Corte es una interpretación equivocada. Que la interpretación que ha dado al derecho a la libertad la Corte es una interpretación equivocada. Que cuando ha considerado que tal delito no es inconstitucional porque no afecta a un ámbito de intimidad, un ámbito de privacidad o de las acciones privadas de los hombres, como el tutelado por el artículo 19 de la Constitución, pues entonces podemos considerar que la Corte se ha equivocado, aun cuando no podamos hacer nada. ¿Por qué? Porque la idea es que reconocemos que la Constitución es lo que la Corte dice que es en el sentido de que su decisión es definitiva, pero no en el sentido de que sea la Corte el único órgano que pueda determinar, o la única
autoridad en algún punto que pueda expresar qué es lo que es el derecho. El derecho se expresa en algún punto por fuera de la decisión de la Corte también. Es decir, que existe un criterio de corrección. Afirmar que la Constitución es lo que la Corte dice que es, no es más que afirmar que esa decisión es definitiva, pero no implica afirmar que es infalible. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver, para poder comprender esta noción entre definitividad e infalibilidad, tiene que ver, o tenemos que prestar atención a cuáles son la relación que pueden existir entre los enunciados de derecho que formulamos los participantes del sistema, pero que no somos oficiales, y aquellos enunciados que son oficiales. El enunciado que emite la Corte sobre cuáles son los alcances de la libertad o el derecho a la vida, por ejemplo, si es que era inconstitucional que hubiera un delito que penara el aborto realizado en ciertas circunstancias, por ejemplo, algo sobre lo que la Corte no se expidió y que después hubo una reforma legislativa. Pero uno podría decir, mire, si la Corte hubiera avalado la constitucionalidad, o si hubiera declarado la inconstitucionalidad, uno podría decir, por cualquiera de las dos opiniones, que la Corte estaba equivocada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el enunciado de la Corte es un enunciado oficial y definitivo, y que nuestro enunciado es un enunciado de derecho no oficial. Hart nos propone que pensemos en un juego para poder comprender cómo es esta diferencia. Imaginen un partido de fútbol. Aquellos o aquellas que jueguen al fútbol 5 probablemente van a estar familiarizados con esto que les voy a contar. También aquellos que van y juegan al tenis, normalmente amateur, o que juegan a el vóley, no sé cómo será con algunos otros deportes que necesariamente tal vez necesitan un árbitro, pero la gran mayoría de los deportes que practicamos cotidianamente entre amigos y amigas, los practicamos sin que haya un árbitro. Cuando yo me suelo juntar a jugar al fútbol 5 con mis amigos, nosotros no llevamos un árbitro. Y sin embargo, más allá de alguna mínima disputa, podemos llevar adelante el juego de una forma razonablemente aceptable. Sabemos cuándo es un gol, más o menos tenemos en claro cuándo hubo un full, cuándo se cometió una mano y qué tipo de sanción, qué tipo de consecuencia conlleva que haya cada uno de estos actos. E intentamos todos llevar la marcha del juego siguiendo estas reglas lo mejor posible. Ahora, cada enunciado que nosotros hacemos es un enunciado de derecho en algún sentido, es un enunciado de fútbol. Cuando decimos gol, cuando decimos, mire, acá cometiste una falta, me toca patear a mí, o se fue, saco yo, o lo que fuera. ¿Bien? Todos intentamos aplicar las reglas de la mejor forma posible y llevar adelante la marcha del juego siguiendo las reglas, mediante este tipo de enunciados de derecho, este tipo de enunciados internos, enunciados del juego. Ahora, puede ser que en algún momento incluyamos un árbitro. Resulta que, no sé, nos pusimos más competitivos, teníamos más plata, queremos jugar de una manera distinta, queríamos conocer cómo era esto del contacto con la autoridad, contratamos un árbitro. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el árbitro? Bueno, lo mismo que estábamos haciendo nosotros, todos vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a intentar llevar la marcha del juego de acuerdo a las reglas, de la mejor forma posible y con la interpretación más razonable posible de esas reglas. Puede ser que tengamos ciertos desacuerdos, puede ser que se presenten ciertos casos dudosos. Ahora, en lugar de generarse una trifulca entre todos los intervinientes, tenemos una autoridad que decide la cuestión. Y dice si fue gol o no fue gol. Ahora, ¿esto quiere decir que no puede equivocarse el árbitro? No, el árbitro puede equivocarse, solo que su decisión no puede ser revisada. Es definitiva, pero hace lo mismo que hacíamos antes. Tanto los enunciados oficiales como los no oficiales lo que intentan hacer es una aplicación genuina de la regla lo más razonable posible y de guiar las conductas y la marcha del juego de acuerdo a lo que establecen las reglas. Solo lo que se introduce cuando incluimos un árbitro, un tanteador, en la traducción que hace Genaro Carrió con la ayuda de Guillermo Nimo en esta parte, que era un árbitro y también un personaje de la televisión. En realidad, el ejemplo originario en el libro de Hart es sobre cricket, pero como en Latinoamérica el cricket es un juego que nos es tan ajeno, el comprender las reglas y la forma en la que funcionan las reglas hubiera sido tal vez más confuso, o por lo menos eso creyó Genaro Carrió al hacer la traducción, y por eso dijo, no, hay que hacerlo con reglas como las del fútbol, introducir reglas como las del fútbol, cambiar el ejemplo del cricket por el fútbol. El punto es que Genaro Carrió no tenía ni idea de fútbol. Entonces,
entonces se juntaba con Guillermo Nimo, que era árbitro de fútbol y era muy amigo de él, y lo ayudaba un poco con los ejemplos de Hart. Es solo un detalle anecdótico. Pero bien, en este caso, en el libro de la traducción de Carrió, el árbitro lo llamamos el tanteador. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace este tanteador? Bueno, lo que hace es seguir las reglas del juego como las seguíamos antes, solo que su aplicación es una aplicación oficial. Y en este sentido, entonces, el score es lo que el tanteador dice que es. ¿Por qué? Porque aun cuando se haya equivocado, lo que él dice tiene estatus oficial, tiene jerarquía oficial, tiene un carácter específico, vale y es definitivo. Ahora, ¿quiere decir esto que no puede equivocarse? No, claro que puede equivocarse. Son estos los riesgos inherentes que conllevan la inclusión de una autoridad que toma decisiones. Ahora, puede ser que el árbitro llegue ebrio, que esté un poco dormido, que sea malintencionado, que resuelva realmente muy mal, que efectivamente siempre cobre mal todo lo que ocurre, que cobre gol cuando no lo es, que no cobre gol cuando sí lo es, o que incluso permita que los jugadores lleven la pelota con la mano, o que si el jugador baila bien entonces le sume 2 puntos, o que si o la jugadora que patea al arco, si patea demasiado fuerte entonces tiene 3 puntos, y si patea poco tiene 1 punto en contra, y que cambie por completo las reglas del juego. En este caso, lo que nos vamos a encontrar no es ya si seguimos estas reglas, y tal vez en algún punto puede ser divertido estar en manos de esta persona un tanto alocada, pero claramente lo que estamos haciendo es jugar a lo que podemos llamar el arbitrio del tanteador. Es un juego distinto, es seguir la mente de esta persona esquizofrénica que va inventando reglas al tuntún según y como quiere. Puede ser entretenido, tal vez no. Lo cierto es que ya no vamos a estar jugando al fútbol. Ninguna regla está cubierta por completo o asegurada a que no se produzca una modificación constante de su aplicación por parte de las autoridades, y si esto es en última instancia aceptado por los participantes del juego, pues entonces ya los viernes no nos juntaremos a jugar al fútbol, nos juntaremos a jugar al arbitrio del tanteador, a ver qué es lo que esta persona alocada decide este viernes. Pero esto es un caso, podemos decir, exagerado. Normalmente lo que hace el tanteador es intentar seguir las reglas del juego tal y como las hubiéramos seguido nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente que él emite enunciados oficiales, y que en tanto que oficiales valen, cuentan, son definitivos. Pero no es distinto al enunciado que puede formular un particular. ¿Por qué? Porque el particular está haciendo lo mismo, solo que no tiene ese estatus el enunciado que le emite. Entonces, cuando diga gol, o puede decir, che, mirá, qué mal que cobraste esto que cobró el árbitro, no era gol. Que sea definitivo no significa que uno no pueda criticar la decisión del árbitro diciendo, mira, no, ¿cómo cobró ese gol? No fue gol, era posición adelantada, o lo que fuera. Es decir, que cuando hablamos de el score es lo que el tanteador dice que es, o cuando decimos la Constitución es lo que los jueces dicen que es, o la Constitución, el derecho es lo que la Corte Suprema dice que es, no estamos diciendo que la regla es cualquier cosa que diga la Corte Suprema es la Constitución, o cualquier cosa que decida el tanteador es el score. Lo que estamos diciendo es que hay una determinada regla que establece autoridad definitiva en la aplicación de la regla hecha por el tanteador. Solo eso, y esto entonces no excluye la infalibilidad. Cuando uno afirma que el derecho o la Constitución es lo que los tribunales dicen que es, tiene que percibir que ese enunciado es un enunciado ambiguo, que puede estar dando cuenta de la definitividad de la decisión o de la infalibilidad de la decisión, pero que son dos cosas bien distintas y que no necesariamente están implicadas. Ahora, ¿cuándo podemos decir que se equivocó o no se equivocó el tanteador? ¿Cuándo podemos criticar, en base a qué podemos criticar la decisión de la Corte? Bueno, esto tiene que ver con la relación que existe en el lenguaje en el que se expresan las reglas, o en los supuestos de aplicación de las reglas, entre los casos claros, aquellos que caen dentro de lo que Hart denomina el núcleo duro del significado, aquellos casos sobre los cuales tenemos un acuerdo que son casos de aplicación de la regla. Ejemplo, el automóvil en el caso de prohibido el ingreso de vehículos al parque. Ese caso es un caso paradigmático, un caso claro, un caso que cae dentro de lo que podríamos denominar el núcleo duro del significado del término automóvil. ¿Sí? Y podemos encontrarnos
con aquellos casos sobre los cuales es dudosa la aplicación del término, y esos casos no estarían dentro del núcleo duro de significado, sino que serían casos que caen dentro de lo que Hart llama la zona de penumbra de los conceptos, la zona de penumbra de las reglas, esa zona que está caracterizada por una textura abierta, o que caracteriza la textura abierta del derecho. Y es esto, yo alguna vez lo hablaba con una amiga, ella es alemana, es abogada y estudió en Alemania, nos conocimos haciendo un posgrado, y cuando hablábamos un poco del núcleo duro de significado y la zona de penumbra y discutíamos algunas cosas vinculadas a Hart y a la aplicación de reglas y las facultades de los jueces para interpretar o no interpretar, y hasta si existían o no límites o cuáles son sus consecuencias y qué implicancias institucionales tiene, yo me refería al núcleo duro de significado y a la zona de penumbra, y en un momento me dice, claro, vos lo que estás hablando es de la teoría del huevo frito. Y es esta teoría que yo les decía, imaginen esto, imaginen un huevo frito. Los casos que caen en la yema de un huevo frito son los casos que caen en el núcleo duro del significado. Y los otros casos, aquellos casos en los cuales dudamos si efectivamente son siempre casos de aplicación de la regla, son los que caen dentro de la clara del huevo frito, de la parte blanca, y esa sería la zona de penumbra de los conceptos. Entonces tenemos conceptos en los cuales tienen conceptos que tienen un núcleo duro de significado, y ese núcleo duro de significado justamente es el criterio correcto o incorrecto, tanto para particulares como para oficiales. Si uno toma una decisión que confronta claramente el núcleo duro de significado aceptado por los participantes del sistema, entonces podemos afirmar que esa decisión es incorrecta. Ahora, si la decisión versa sobre un caso sobre el cual no sabemos si es un caso o no de aplicación de la regla, o existen buenas razones para justificar que sí y buenas razones para justificar que no, entonces es un caso que cae dentro de la zona de penumbra, y en este ámbito se cuenta con discreción, y aquí sí deberíamos de buen gusto aceptar la teoría del escéptico y decir, mire, en este caso los jueces crean derecho y no podríamos hacer más que intentar predecir cuáles son, a la luz de ciertos objetivos sociales y de una razonabilidad que esperamos que tengan las autoridades, cuáles son las decisiones que van a tomar. Ahora, si es un caso claro, entonces ese caso claro, esos supuestos que constituyen el caso claro son los supuestos que funcionan como criterio de corrección, y aquellos en los cuales nos podemos basar nosotros en decir que, mire, si bien usted ha tomado una decisión y su decisión es definitiva, sin embargo su decisión es equivocada. Cuando, por ejemplo, teníamos la regla que decía que estaba prohibido el ingreso de vehículos al parque, pero sin embargo usted dejó entrar a Bouzat con su automóvil a toda velocidad. ¿Bien? En ese caso uno puede decir, mire, yo entiendo, lo dejó entrar, es definitivo, no tiene consecuencias mi crítica, que Bouzat se quede en el parque, pero puedo considerar que su decisión fue equivocada, porque este era un caso claro de vehículo. Te pasé medio rápido, por eso capaz que... Este tipo de crítica probablemente no pudiéramos hacerla en el caso del vehículo de propulsión eléctrica, el autito para niños, del ejemplo de Hart. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos tener la duda de si efectivamente es o no un vehículo a los fines de la regla, y en ese caso, entonces, pues la decisión ha de ser una elección creadora entre diversas posibilidades. Recuerden que discreción no implica arbitrariedad. No necesariamente una decisión discrecional es una decisión arbitraria, muy por el contrario, pretenderíamos que las decisiones de discreción que toman los jueces y las juezas dentro de su ámbito de discreción sean decisiones razonables y que sean meditadas y que estén guiadas por cierto tipo de objetivos sociales que consideramos loables y que no sean sencillamente arbitrarias. No es lo mismo discreción que arbitrariedad. No asemejen decisión discrecional con que el juez decide arbitrariamente. Esto varias veces lo hemos visto, y entiendo que puede ser la idea de decidir, bueno, entonces si no aplica las reglas, entonces estamos libres a la arbitrariedad de este juzgador. No, aún podríamos criticar una decisión que se toma dentro de este ámbito discrecional por considerar que es una decisión que es mala. Mire, sí, está bien, dejó entrar
era un caso dudoso, pero la verdad es que yo hubiera tomado otra decisión y ciertos objetivos sociales recomendaban que usted tomara otra decisión. Es decir, que no es que es ajena a la crítica, puede ser criticada por irracional la decisión. Lo que no podemos criticarla es porque no aplicó una regla a un caso claro, porque efectivamente ese caso podríamos decir que no lo era. No era un caso claro, sino que era un caso en el cual no sabíamos, no podíamos afirmar que este caso tuviera todas las propiedades relevantes del caso claro. Era un caso que caía en la zona de penumbra. Y cuando estamos en esta zona de penumbra, cuando es un caso difícil, un caso dudoso, pues bien, en este caso no podemos hacer más que intentar predecir qué es lo que quienes tienen que decidir, decidirán. Ahora, esta predicción, y esto es un punto muy importante también, como para no, en este caso, no desentendernos de las elaboraciones de Hart y caer completamente en manos de las posturas escépticas. Fíjense qué es lo que nos dice Hart. Ojo, porque es muy probable que la predicción que nosotros hagamos, o que la predicción será adecuada si intentamos hacer nuestra estimación predictiva basado en qué. Bueno, teniendo en cuenta cuál es el punto de vista interno de este juez que usualmente, o esta jueza que usualmente aplica reglas. Entendiendo, poniéndonos en la posición de quien va a manifestar su punto de vista interno sobre la aplicación de las reglas y a partir de allí realizar esta predicción. Pero es verdad que no podría ser más que una predicción de lo que los jueces o las juezas van a decidir. Cuando estamos dentro de este ámbito de textura abierta, de zona de penumbra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. A ver. Bueno, menos mal que tengo ahí a perdón. personas que... Antonella y Romina son el único auditorio humano que tengo. Hola. ¿Usted nos escucha, profesor? La verdad que cuando termine todo esto voy a ir anotando, tendré que ir anotando a ver quiénes son las caras que pude ver para después agradecerles personalmente cuando esto pueda ser así. Porque no se imaginan qué diferencia que es hablar completamente solo a por lo menos ver a alguien. Porque uno no cree que está completamente loco, por lo menos cree que está medianamente loco. Bien, avancemos ya para cerrar este capítulo 7 del capítulo del libro de Hart, del concepto de derecho. Avanzaremos ya desde esta tercera forma de escepticismo ante las reglas, esta que hablaba de... ¿No se escucha? ¿A mí? Sí, usted se escucha. Lo que no está escuchando es que le habla. ¿Un compañero quiere hablar? Discúlpeme. Se me mencionó nada. ¿Esa discrecionalidad en el caso de penumbra sería retroactiva? Sí, Romina. Perfecto. ¿No tenés micrófono? Ah, ok. No, si no tenés micrófono no te puedo leer los labios. Es dificilísimo. Además sos un cuadradito así de chiquitito en mi computadora. Una persona que mide 2 metros es alto y uno que mide 1,40 m es bajo. El que mide 1,60 m sería zona de penumbra. Sí, claro, Norberto. Más o menos podríamos decir que es así, digamos, a los fines. Usted no está escuchando, le habla. Perfecto, Vanina, gracias. Bien. ¿Quién había abierto el micrófono? Porque no... ¿Usted me escucha, profesor? Yo también hablé. No sé por qué no los puedo escuchar. No. ¿Alguien tiene un micrófono que pueda habilitarse para ver si los escucho? Hola, ¿me escucha? Creo que no escucha, profesor. ¿Me está escuchando? Carlos, Federico, tienen la mano levantada. No nos escucha, profesor. No sé qué problema tiene usted. ¿Me escuchás a mí? Sí, yo te escucho. Déjenme ver, a ver. ¿Vos sos Carlos? Te escucho Federico, todo. no te escucho. ¿Vos me escuchás? Nosotros lo escuchamos. Usted no nos escucha. Usted no escucha. Ok, déjenme ver a ver qué es lo que puede estar pasando. Un minuto, ¿eh?